Me lo merezco. Ese fue el grito silencioso que resonó en mi cabeza, mientras las palabras de mi suegra rebotaban como pelotas de goma en las paredes de mi ya frágil autoestima. Tonta, me había llamado, con esa mirada suya que podía congelar el mismísimo infierno, todo porque, según ella, mi útero era un terreno baldío incapaz de producir el anhelado nieto, el heredero, el eslabón que uniría a la familia Garmendia con la eternidad, o al menos con su próxima generación de obsesiones. Mi nombre es Emilia, y llevo 5 años casada con Alejandro, el hijo perfecto, el yerno ideal, el hombre que, irónicamente, se había casado con la mujer tonta. 5 años de intentos, de citas con especialistas, de ciclos de medicación que me hacían sentir como una cobaya de laboratorio, y de noches en vela, escuchando el tic-tac implacable de mi reloj biológico y, peor aún, el eco de las expectativas ajenas. Una mujer que no puede dar un nieto es una mujer incompleta, soltó mi suegra el domingo pasado, durante la comida familiar. La mesa, normalmente un hervidero de risas y conversaciones, se había sumido en un silencio sepulcral, solo roto por el tintineo de los cubiertos. Alejandro, mi roca, mi defensor, había intentado desviar la conversación, pero la señora Garmendia era como un tanque, imparable una vez que tomaba impulso. Esa noche, mientras Alejandro dormía plácidamente a mi lado, yo me levanté y me miré en el espejo del baño. Mis ojos, antes llenos de chispa y sueños, ahora reflejaban una fatiga crónica y una tristeza que se había anidado en lo más profundo de mi ser. ¿Era yo realmente incompleta? ¿Estaba mi valor como mujer intrínsecamente ligado a la capacidad de procrear? La sociedad, la familia, incluso mi propio cuerpo parecían susurrarme un sí rotundo. Pero entonces, algo en mí se quebró, no de tristeza, sino de una rabia helada que nunca antes había sentido, una rabia que se mezclaba con una determinación férrea. «Me lo merezco», volví a pensar, pero esta vez el significado era diferente. Me merecía algo más que ser la diana de las frustraciones de mi suegra. Me merecía la felicidad, la paz y la posibilidad de definir mi propia valía, con un nieto o sin él para la señora Garmendia. Lo que no sabía entonces era que esa decisión me llevaría por un camino inesperado, desenterrando secretos y verdades que preferirían permanecer ocultos en las sombras. Ahora, sentada en la sala de espera de una clínica que no era la de fertilidad, un escalofrío me recorre la espalda. La carpeta que sostengo entre mis manos es delgada, pero su contenido tiene el peso de un universo. Mi corazón late con fuerza. El nombre del médico en la puerta es el doctor Eliseo Vidal, y él no es un ginecólogo. La puerta se abre y una enfermera me llama. Es hora de enfrentar lo que sea que me espere al otro lado. El doctor Vidal no era ginecólogo como bien había intuido. Su consulta, minimalista y con un extraño olor a incienso, contrastaba con la frialdad estéril de las clínicas de fertilidad. Él era un terapeuta familiar, un mediador, o al menos eso decía su placa. Me había citado allí no para hablar de óvulos o espermatozoides, sino de algo mucho más intricado: el legado, los secretos y las dinámicas tóxicas de la familia Garmendia. «Emilia, gracias por venir», me dijo, su voz tranquila y profunda, casi hipnótica. «Alejandro me ha hablado de la situación, y creo que tu valentía al buscar una solución va más allá de lo que imaginas». Me lo merezco, pensé de nuevo, pero ahora con una nueva capa de significado. Me merecía esta búsqueda de respuestas, esta excavación en las raíces del problema. Le conté al doctor Vidal sobre la presión de mi suegra, la forma en que su obsesión por el nieto había envenenado mi matrimonio y mi paz mental. Le hablé de la sensación de insuficiencia, de la humillación. El doctor me escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en un cuaderno de cuero. «La señora Garmendia tiene una historia compleja, Emilia», comenzó. «Su necesidad de un nieto esconde algo más profundo, algo que se remonta a la propia historia de la familia.
Y entonces soltó la bomba. Tu suegra no es la única que ha tenido dificultades para concebir en la familia Garmendia. De hecho, ha habido un patrón silencioso de infertilidad en las mujeres de la familia por generaciones. Es un secreto a voces que se ha ocultado con mucha maestría. Mi mente intentó procesar la información. ¿Infertilidad en la familia Garmendia? ¿Un patrón? Eso lo cambiaba todo. La culpa no era solo mía, ni un capricho del destino. Había una historia, una carga genética quizás, que mi suegra se negaba a reconocer. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocultarlo con tanto celo? Justo cuando estaba a punto de preguntar más, el doctor Vidal sacó una carta de un cajón de su escritorio. Era un sobre amarillento, sin remitente, con una caligrafía elegante y antigua. Esto te lo dejó una paciente mía hace muchos años, me dijo, entregándomelo. Me pidió que se lo diera a la próxima mujer Garmendia que buscara ayuda por problemas de fertilidad. Nunca se lo di a tu suegra, porque ella no estaba buscando ayuda, sino soluciones forzadas. Tú, Emilia, eres diferente. Tú buscas entender. Miré la carta, mi corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y temor. La abrí con manos temblorosas. La letra era la misma de la caligrafía del sobre. Al leer las primeras líneas, un escalofrío me recorrió la espalda. Era una confesión, una historia de dolor y sacrificio, escrita por una mujer que se identificaba solo como Elena. Sé lo que sientes, querida. La presión, la culpa, la sensación de ser menos. Yo también la viví. Hace muchos años me enfrenté a la misma oscuridad. No pude darle a mi esposo el hijo que tanto anhelaba, y la señora Garmendia de mi época, mi propia suegra, no era menos cruel que la tuya. Pero lo que nunca nadie te dirá es que la infertilidad no era nuestra culpa. Era algo más. Un secreto familiar que las mujeres Garmendia hemos cargado en silencio. Y créeme, no es lo que imaginas. La carta se detenía ahí, a mitad de una frase, dejando un vacío que gritaba por ser llenado. Mis ojos se encontraron con los del doctor Vidal. ¿Quién era Elena? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. El doctor suspiró, su mirada un pozo de sabiduría y compasión. Elena fue la bisabuela de Alejandro, la madre del abuelo de tu esposo, y su historia, Emilia, es la clave para entender por qué tu suegra se comporta de esta manera y por qué tu lucha por un nieto esconde una verdad mucho más profunda y dolorosa de lo que jamás hubieras podido imaginar. Esa carta es solo el principio. Prepárate, Emilia, porque lo que vas a descubrir cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia política. Un nudo se formó en mi garganta. El plan de simplemente recuperar mi voz se había transformado en una excavación arqueológica de secretos familiares. La tonta iba a desenterrar la verdad, y sentí por primera vez en mucho tiempo una punzada de poder. No el poder de un útero fértil, sino el poder del conocimiento. ¿Qué secreto familiar ocultaba la carta de Elena? ¿Por qué se había silenciado la infertilidad en las mujeres Garmendia? Y lo más importante, ¿cómo afectaría esto a mi matrimonio y a mi relación con mi suegra? El juego acababa de comenzar, y yo, Emilia, no era una simple pieza en él, era la jugadora que estaba a punto de voltear el tablero. La carta de Elena, la bisabuela de Alejandro, era una brasa encendida en mis manos. Sus palabras crípticas, la mención de un secreto familiar y la infertilidad silenciada habían encendido en mí una sed de verdad que superaba cualquier deseo de ser madre. Le pregunté al doctor Vidal si había más. Elena no dejó solo esa carta, me informó el doctor, su voz llena de un misterioso conocimiento. Me confió una caja que solo debía ser entregada a la mujer Garmendia adecuada, una mujer que, como ella, se atreviera a cuestionar el silencio. Esa eres tú, Emilia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una caja? ¿Qué contendría? ¿Más cartas? ¿Documentos? ¿Pruebas de la verdad que mi suegra se esforzaba tanto en ocultar? El doctor Vidal se levantó y se dirigió a una estantería empotrada en la pared, llena de libros antiguos y objetos curiosos. Detrás de una colección de encuadernaciones de cuero, reveló un compartimento secreto. De él extrajo una pequeña caja de madera oscura,
tallada con intrincados motivos florales y con un cierre de bronce que parecía haber sido forjado en otra época. El polvo que la cubría atestiguaba el paso de los años. Al posarla sobre el escritorio, pude sentir su antigüedad. La madera estaba pulida por el tiempo y el uso, y en la tapa, casi imperceptiblemente, había una inicial grabada, una E elegantemente curvada. Era sin duda la caja de Elena. «Esta caja ha esperado mucho tiempo a su legítima dueña», dijo el doctor Vidal, observando mi fascinación. Elena fue una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que sufrió mucho, pero que encontró la fuerza para documentar su verdad. Te advierto, Emilia, que lo que encuentres aquí puede ser difícil de digerir. La verdad, a veces, es dolorosa, especialmente cuando ha sido enterrada bajo capas de vergüenza y silencio. Tomé la caja en mis manos. Era más pesada de lo que parecía, como si contuviera no solo objetos, sino el peso de una historia sin contar. Mis dedos temblaban mientras examinaba el cierre. No había cerradura ni llave visible. Era un mecanismo de empuje, casi imperceptible. Con un clic suave, el cierre cedió y la tapa se abrió, revelando un interior forrado de terciopelo descolorido. Dentro había varias cosas. Un pequeño diario encuadernado en cuero, con páginas amarillentas y escritas a mano. Una fotografía en blanco y negro, desvaída por el tiempo, de una mujer joven con ojos tristes pero decididos, que reconocí como Elena por su parecido con la foto de Alejandro de joven, y en el fondo, envuelto en un pañuelo de seda, un pequeño medallón de plata. Pero lo que más llamó mi atención fue un documento doblado cuidadosamente. Lo desplegué. Era un certificado de nacimiento antiguo, fechado décadas atrás. Mis ojos recorrieron la información hasta llegar al nombre del recién nacido, Emilio Garmendia, hijo de... Y ahí mi respiración se detuvo. Los nombres de los padres me eran extraños. No eran los abuelos de Alejandro, ni sus bisabuelos conocidos. Era una rama diferente, un nombre que nunca había escuchado en las reuniones familiares. «¿Quién es Emilio Garmendia?», pregunté, mi voz un hilo. El doctor Vidal se inclinó, su mirada fija en el certificado. «Emilio Garmendia es el hermano de tu suegra, un hermano que, según el registro oficial de la familia Garmendia, nunca existió. La señora Garmendia tuvo un hermano mayor, pero su existencia fue borrada de la historia familiar, por razones que el diario de Elena te explicará con detalle. Su nacimiento fue el catalizador de la gran mentira que ha plagado a las mujeres Garmendia por generaciones. Mi mente intentó armar el rompecabezas, un hermano oculto, un certificado de nacimiento falso o borrado, la infertilidad silenciosa. Todo empezaba a cobrar sentido de una manera retorcida y oscura. La obsesión de mi suegra por un nieto no era solo una cuestión de linaje, sino de compensación, de un intento desesperado por reescribir una historia que ella misma había ayudado a enterrar. ¿Y qué tiene que ver este Emilio Garmendia con la infertilidad?, pregunté, la voz un poco más firme. El doctor Vidal me miró directamente a los ojos. Todo, Emilia, absolutamente todo. La historia de Emilio es el epicentro de la verdad que tu suegra se niega a aceptar, y es una verdad que la hundiría si saliera a la luz. Por eso la desesperación por un nieto, por eso su crueldad contigo. Ella lo te ve a ti, Emilia, ve el reflejo de una historia que ha jurado mantener oculta, una historia de manipulación y sacrificio. Tomé el diario de Elena. Sus páginas amarillentas parecían palpitar con el peso de los secretos. Me lo merezco, y me merezco la verdad, aunque duela. Abrí la primera página, dispuesta a sumergirme en el pasado de la familia Garmendia, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir no solo revelaría la verdad, sino que me pondría en una posición de poder inigualable, un poder que podría destruir o liberar a todos los involucrados. ¿Qué oscura historia rodeaba a Emilio Garmendia y qué tipo de manipulación y sacrificio había hecho que mi suegra borrara a su propio hermano de la faz de la historia familiar?
El diario de Elena prometía respuestas, pero también un camino hacia una confrontación que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Con las manos temblorosas abrí el diario de Elena. El papel era frágil, casi translúcido, y la tinta, aunque desvanecida por el tiempo, aún conservaba la fuerza de una voz que clamaba por ser escuchada. Las primeras entradas eran una crónica de su vida como joven esposa Garmendia, llena de esperanza y amor por su esposo, el abuelo de Alejandro. Pero pronto el tono cambiaba. La alegría se teñía de preocupación, luego de desesperación. Elena detallaba sus propias luchas con la infertilidad, la presión creciente de su suegra, la misma que ella describía como una mujer de hierro y voluntad inquebrantable. Pero lo que me dejó sin aliento fue la revelación de la existencia de una condición familiar. No era una enfermedad, ni un defecto, sino un rasgo genético peculiar que afectaba a las mujeres Garmendia, haciéndolas propensas a abortos espontáneos o dificultades para llevar un embarazo a término. Una condición que la familia había decidido silenciar, considerándola una mancha en su linaje impecable. Pero el verdadero giro llegó con la historia de Emilio, el hermano oculto de mi suegra. Elena relataba cómo, después de años de intentos fallidos y bajo la presión incesante de su suegra, había decidido recurrir a una medida extrema. En secreto, y con la ayuda de una partera en un pueblo remoto, había acordado un pacto de sangre. Este pacto implicaba un intercambio. Elena adoptaría a un bebé recién nacido de una familia necesitada, presentándolo como suyo, a cambio de una suma considerable y la promesa de que la familia biológica nunca revelaría la verdad. El bebé, un niño sano, se convertiría en Emilio Garmendia. La razón detrás de esta elaborada farsa era devastadora, no solo para asegurar un heredero, sino para ocultar una verdad aún más oscura. La suegra de Elena, la matriarca Garmendia de ese entonces, había descubierto que su propio hijo, el esposo de Elena y padre de Alejandro, el abuelo, era quien tenía un problema de fertilidad severo. Un secreto vergonzoso para la época, especialmente para un hombre de la prominencia de los Garmendia. La infertilidad no era de las mujeres, sino del hombre, y para proteger el honor y el legado del valeroso apellido Garmendia, se había urdido un plan para culpar a las mujeres de la familia y, en el caso de Elena, comprar un heredero. La infertilidad masculina se consideraba un estigma inaceptable. El diario continuaba describiendo el tormento de Elena. Amaba a Emilio como a su propio hijo, pero el peso del secreto la carcomía. La culpa, la soledad y el miedo a ser descubierta la perseguían día y noche. La señora Garmendia, la abuela de Alejandro, era cómplice de la farsa, manteniendo a Elena en un puño de hierro, amenazando con revelar la verdad si alguna vez hablaba. El doctor Vidal, sentado frente a mí, me observaba mientras leía. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Entonces, Emilio no era realmente un Garmendia de sangre? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Exactamente, respondió el doctor. Y la existencia de un hijo adoptado y la revelación de la infertilidad masculina de su esposo habría destrozado la reputación de la familia Garmendia en esa época. La madre de Alejandro, tu suegra, era una niña pequeña cuando todo esto sucedió. No conoció la verdad completa hasta muchos años después, cuando era un adolescente. Y fue entonces cuando su propia madre, la abuela de Alejandro, le hizo prometer que el secreto jamás saldría a la luz y que el nombre de Emilio sería borrado de la historia familiar. Un pacto de silencio que ha durado décadas. Mis ojos se posaron en la fecha del nacimiento de Emilio en el certificado. Era apenas unos pocos años antes del nacimiento de mi suegra. El secreto no solo era sobre Emilio, sino sobre la propia infancia de la madre de Alejandro, una infancia construida sobre una mentira. Mi suegra, balbucié. Ella sabía, desde joven, y por eso me llama tonta, por eso está tan desesperada por un nieto. No solo es un heredero, es un intento de compensar lo que su propia familia hizo, es una negación de la verdad de su propio padre. Bingo, Emilia, dijo el doctor Vidal.
La infertilidad de su padre, su hermano adoptado y el inmenso secreto que ha cargado desde la adolescencia la han convertido en la mujer que es hoy. Su crueldad es un mecanismo de defensa, una forma de proyectar su propia vergüenza y frustración. Y tú, Emilia, eres el blanco perfecto. Ella te ve como un recordatorio de la falla de la mujer Garmendia, una falla que en realidad era la de su propio padre, y que ella se niega a aceptar. El diario de Elena terminaba con una súplica, una llamada a la verdad. Que mi historia sirva para liberar a las futuras mujeres Garmendia, había escrito. Que el silencio sea roto y la verdad, por dolorosa que sea, ilumine el camino. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, pero el cuadro final era mucho más oscuro de lo que había imaginado. El secreto de familia no era una enfermedad genética, sino una farsa elaborada para proteger el honor masculino. Y mi suegra, la tirana de mi vida, era en realidad una víctima de ese mismo engaño, atrapada en un ciclo de negación y culpa. Pero el diario de Elena no terminaba ahí. Había una última entrada, oculta casi al final, escrita en un papel diferente, doblado y escondido entre las últimas páginas. Una entrada que Elena había añadido mucho después, con una caligrafía más valitante, pero con una revelación que haría que todo lo que había descubierto hasta ahora palideciera en comparación. Una verdad que cambiaría no solo la historia de la familia Garmendia, sino también mi propia percepción de la vida, el destino y los lazos de sangre. ¿Qué otra revelación podría haber guardado Elena que superara la de un hermano oculto y una infertilidad masculina encubierta? El diario prometía un último golpe de efecto, una verdad que la tonta Emilia estaba a punto de desenterrar y que podría darle un poder insospechado. El aliento se me cortó en los pulmones al ver la última entrada del diario de Elena. No era una continuación, sino una adición, escrita con otra pluma, con una caligrafía más temblorosa, años después de las confesiones iniciales. El papel, ligeramente diferente, estaba cuidadosamente doblado, como si Elena hubiera querido proteger su contenido hasta el final. Había una urgencia en esas últimas líneas, una desesperación por revelar algo antes de que fuera demasiado tarde. La verdad es un río que siempre encuentra su cauce, comenzaba. Y a veces la corriente desentierra cosas que pensábamos haber enterrado para siempre. Después de años de silencio, después de que Emilio se marchara lejos, llevando su secreto con él, una nueva sombra se posó sobre mi vida, la sombra de la duda. Elena relataba cómo, con el paso del tiempo y al ver crecer a los hijos de su esposo con otras mujeres, después de enviudar y volverse a casar, notó algo inquietante. Un parecido innegable entre el niño que ella había adoptado como Emilio y la propia hija biológica de su esposo, nacida años después de la partida de Emilio. Un parecido que la había atormentado, un eco de sus facciones en el rostro de otra Garmendia. La duda se había transformado en una certeza dolorosa cuando Elena encontró por pura casualidad unas viejas cartas de su esposo, escondidas en un ático. Cartas de amor intercambiadas con una joven en un pueblo cercano, justo en la época en que Emilio había nacido. Cartas que hablaban de un amor prohibido, de un hijo que nunca podría reconocer. Mi esposo, el hombre que me había hecho sentir menos mujer, que me había empujado a una farsa, había tenido un hijo propio, escribió Elena con una rabia y un dolor palpables. Un hijo que no era conmigo, pero que era de su propia sangre. Y lo más cruel de todo, ese niño era Emilio. El doctor Vidal vio cómo mis ojos se abrían de par en par. Emilio era el hijo biológico del abuelo de Alejandro, susurró, confirmando mis pensamientos. Pero no con Elena, sino con otra mujer, una mujer con la que tuvo una relación extramarital mientras estaba casada con Elena. La familia Garmendia, para ocultar la infidelidad del patriarca, la ilegitimidad del niño y la infertilidad del mismo hombre, orquestó la farsa. Hicieron que Elena lo adoptara y lo presentara como suyo, culpándola de su supuesta infertilidad.
y todo para mantener la fachada de la familia perfecta. La cabeza me daba vueltas. El abuelo de Alejandro, el patriarca impecable, no solo era infértil con su esposa, sino que también era un adúltero, que había tenido un hijo fuera del matrimonio. Un hijo que, para colmo de males, había sido obligado a ser adoptado por la propia Elena, la mujer a la que había engañado. Y mi suegra, la hija legítima de ese hombre, había crecido con la carga de este entramado de mentiras. Entonces, el hermano oculto de mi suegra, comencé, mi voz temblaba, era en realidad el medio hermano ilegítimo de mi suegra, y no fue borrado solo por el pacto, sino para proteger la imagen de su propio padre. Exacto, asintió el doctor Vidal. La señora Garmendia no solo cargó con el secreto de la infertilidad de su padre y la adopción fraudulenta, también cargó con la vergüenza de saber que su propio padre había traicionado a su madre y tenía un hijo ilegítimo, un niño, Emilio, que se parecía inquietantemente a la familia Garmendia. La obsesión de tu suegra por un nieto, por un linaje puro y legítimo, es el resultado de décadas de cargar con esta compleja red de mentiras. Ella busca purgar la mancha de su historia familiar a través de ti. Mis ojos se posaron de nuevo en la fotografía en blanco y negro de Elena, pero esta vez mis ojos no buscaron su rostro, sino el de un niño que aparecía en sus brazos en una esquina de la foto. Un niño de 2 o 3 años, con ojos grandes y una sonrisa inocente. Los rasgos eran inconfundibles. Era el pequeño Emilio. Y a su lado, en la misma foto, borroso en el fondo pero reconocible, estaba el rostro joven y severo del abuelo de Alejandro, el padre de mi suegra, el hombre que orquestó todo el engaño. Pero lo más impactante no fue eso, no. Fue cuando mi mirada, casi por accidente, se deslizó hacia los ojos del pequeño Emilio, y me vi reflejada, o no a mí, sino a Alejandro. El parecido era asombroso, innegable. La misma forma de los ojos, la misma barbilla, la misma curva en la sonrisa. «Doctor», dije, mi voz apenas un susurro, «¿Alejandro se parece a Emilio?» El doctor Vidal asintió lentamente, una expresión de profunda comprensión en su rostro. No solo se parece, Emilia. Alejandro lleva los rasgos de la familia de Emilio, los rasgos de la rama ilegítima de los Garmendia, si quieres llamarlo así, y por eso tu suegra te ve con esa rabia, porque tú eres la que puede traer a la luz esta verdad, y porque, aunque no lo quiera admitir, ve en Alejandro los rasgos de un secreto que ha querido enterrar para siempre. La verdad se había revelado en toda su brutalidad. Mi suegra no solo era una mujer cruel, sino una víctima de una compleja red de mentiras, cargando con el peso de la infidelidad de su padre, la ilegitimidad de su propio hermano y la vergüenza de un linaje que no era tan puro como ella quería creer. Y yo, la tonta Emilia, ahora tenía en mis manos la llave de esa verdad, un poder que podía dinamitar por completo los cimientos de la familia Garmendia. Lo que iba a hacer con esa verdad era la pregunta más importante de todas: silenciarla como lo habían hecho antes que yo, o usarla para liberar a Alejandro, a mí misma y quizás incluso a mi suegra de las cadenas de ese oscuro pasado. El siguiente paso sería decisivo. Si te ha gustado esta parte de la historia y quieres saber cómo termina este intrigante misterio familiar, no te pierdas la continuación. Suscríbete y déjanos tus comentarios abajo. ¿Qué crees que hará Emilia con esta explosiva verdad? ¿Cómo reaccionará Alejandro? Queremos leer tus teorías. La cabeza me daba vueltas. El peso de la caja de Elena, ahora despojada de sus secretos, pero cargada con el peso de la verdad, se sentía aún más pesado en mi regazo. Alejandro, mi esposo, el hombre al que amaba, cuyo parecido con Emilio, el hermano ilegítimo, se había revelado de forma tan impactante. La historia de la familia Garmendia no era solo una saga de infertilidad y secretos, sino una compleja telaraña de infidelidades, engaños y sacrificios. ¿Qué vas a hacer, Emilia?
preguntó el doctor Vidal, su voz suave, pero cargada de expectativa. Tienes el poder de desenterrar décadas de mentiras, un poder que puede liberarte, pero también destruir muchas vidas. No quiero destruir a nadie, respondí, mi voz firme a pesar del torbellino de emociones. Pero tampoco puedo seguir viviendo bajo la sombra de la mentira de mi suegra. Y Alejandro, él tiene derecho a saber. Mi plan empezó a tomar forma. No sería una confrontación explosiva, una revelación pública que humillara a mi suegra. No, sería más sutil, más estratégica. Usaría la verdad como una herramienta para la liberación, no como un arma de destrucción. El primer paso era hablar con Alejandro, pero de una manera que le permitiera procesar la información sin sentirse atacado o culpable. Llegué a casa, la caja de Elena cuidadosamente guardada en mi bolso. Alejandro me recibió con su habitual sonrisa, ajeno al cataclismo que acababa de descubrir. Cenamos en silencio, mi mente maquinando cada palabra, cada gesto. Después de la cena, mientras estábamos en el sofá, me acurruqué a su lado. Alejandro, empecé, necesito hablar contigo de algo muy serio, algo que he descubierto sobre tu familia, sobre nosotros. Su semblante se tensó. Conocía ese tono en mi voz. Le conté con calma y objetividad todo lo que había descubierto, la condición genética de infertilidad en las mujeres Garmendia, la infertilidad de su abuelo, el pacto de sangre para traer a Emilio al mundo, la infidelidad del abuelo y finalmente la impactante revelación de que Emilio era su hijo biológico, y el cómo su propia madre, mi suegra, había crecido con la carga de todos esos secretos. Alejandro me escuchó en silencio, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad, luego a una profunda tristeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando mencioné el parecido con Emilio, la confirmación visual de la verdad. Mi abuelo, mi propio padre, balbuceó, incapaz de procesar la magnitud del engaño. Y mi madre, ella ha vivido con esto toda su vida. Por eso su obsesión, por eso su crueldad. Asentí, tomando su mano. Ella está atrapada en un ciclo de dolor y vergüenza, Alejandro, pero no tenemos por qué estarlo nosotros. Tenemos la verdad, y la verdad puede liberarnos. Le mostré el diario de Elena, el certificado de nacimiento de Emilio y la fotografía. Él observó los documentos con una mirada de asombro y melancolía. Ver la imagen de Emilio y reconocerse a sí mismo en los ojos de ese niño fue un golpe para él. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. No vamos a confrontarla con ira ni a humillarla. Vamos a confrontarla con la verdad, pero desde la compasión. Le vamos a ofrecer una salida, no un callejón sin salida. Vamos a mostrarle que sabemos y que no estamos juzgando. Solo queremos que deje de hacernos daño, que deje de intentar controlar nuestras vidas. El plan era el siguiente. Convocaríamos a una cena familiar, como de costumbre, pero esta vez las cartas de Elena y el certificado de Emilio estarían presentes, discretamente, como un recordatorio silencioso. Y durante la conversación hablaríamos de la presión de la familia Garmendia, de la importancia de la verdad y de la liberación de los secretos. Sería una confrontación sin palabras, un desafío lanzado sin una sola acusación directa. Queríamos que ella supiera que nosotros sabíamos, pero dejar que la decisión de cómo lidiar con ello fuera suya. Alejandro, aunque impactado, se mostró de acuerdo. Había una nueva determinación en sus ojos, una fuerza que no había visto en él antes. Ya no era solo el hijo perfecto, sino el hombre que, como yo, quería liberarse de la carga de las mentiras. La siguiente semana, la invitación a la cena familiar fue enviada. La señora Garmendia aceptó,
sin saber que la mesa no solo estaría servida con comida, sino también con el peso de décadas de secretos listos para ser desenterrados. Mientras preparábamos la cena, coloqué el diario de Elena y el certificado de nacimiento de Emilio en un lugar discreto, pero visible, en la repisa de la chimenea. La fotografía de Elena con el pequeño Emilio y el abuelo de Alejandro borroso en el fondo la puse sobre la mesita de café. No habría acusaciones directas, solo la verdad silenciosamente presente, esperando ser reconocida. ¿Cómo reaccionaría mi suegra al ver las pruebas de su pasado, de su historia familiar oculta, expuestas tan sutilmente en su propia casa? ¿Reconocería la verdad que había intentado enterrar? ¿O se aferraría a sus mentiras, desatando una nueva tormenta en la familia Garmendia? La mesa estaba puesta. La confrontación silenciosa estaba a punto de comenzar. Y la tonta Emilia estaba lista para jugar su última carta. La mesa estaba puesta con el esmero de siempre, pero la atmósfera en el comedor era tensa, eléctrica. La señora Garmendia llegó, impecablemente vestida, su porte aristocrático intacto. Sus ojos, sin embargo, se detuvieron un instante en la repisa de la chimenea, una fracción de segundo, apenas perceptible, donde su mirada se clavó en la caja de Elena y los documentos que la acompañaban. Su rostro, habitualmente una máscara de autoridad, mostró una fugaz contracción. Alejandro y yo la recibimos con una sonrisa cordial, pero cargada de significado. La cena transcurrió con una conversación forzada sobre trivialidades. El elefante en la habitación, o más bien, los documentos en la repisa, se hacía cada vez más grande. Noté cómo los ojos de mi suegra volvían una y otra vez hacia la chimenea. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía la copa de vino. Finalmente, cuando estábamos tomando el postre, Alejandro rompió el silencio, no con una acusación, sino con una observación cuidadosamente calibrada. «Madre», dijo, su voz suave pero firme, «Emilia y yo hemos estado reflexionando mucho sobre la importancia de la verdad en las familias. Cómo los secretos, por bien intencionados que sean, pueden crear una carga muy pesada para las generaciones futuras». Mi suegra levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Había una mezcla de desafío y miedo en ellos. Ella sabía que sabíamos. «¿A qué te refieres, Alejandro?», preguntó. Su voz, aunque intentaba sonar imperturbable, tenía un ligero temblor. «Nos referimos a la verdad que se oculta detrás de las apariencias, madre», continué yo, mi voz tranquila, pero cargada de una nueva autoridad, a la verdad de los orígenes, de los lazos de sangre, a la verdad que Elena documentó con tanto dolor en sus últimos años. En ese momento, la señora Garmendia soltó la cuchara que sostenía, y el tintineo en el plato resonó en el silencio. Su rostro se descompuso, la máscara de autoridad se hizo añicos, las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, surcando el maquillaje perfecto. «¿Elena?», susurró, su voz rota. «¿Han encontrado el diario?». Alejandro asintió, extendiendo una mano hacia ella, un gesto de compasión que no esperaba de él. «Sabemos la verdad, madre, sobre el abuelo, sobre Emilio, sobre todo. Y no te juzgamos, solo queremos entender, y queremos que el peso de ese secreto deje de aplastarnos a todos». Mi suegra se echó las manos a la cara, sollozando sin control. Era la primera vez que la veía tan vulnerable, tan despojada de su armadura. El control que siempre había ejercido sobre todo y todos se había desvanecido. «No saben lo que dicen», balbuceó entre sollozos. «No saben lo que es vivir con esa vergüenza, con el miedo constante de que todo se descubra. Mi padre, el gran patriarca Garmendia, era un hombre débil, un mentiroso. Y mi madre, ella solo quería proteger el nombre de la familia. Me hizo prometer, Emilia, me hizo jurar que el secreto de Emilio jamás saldría a la luz,
que él nunca existió y que la culpa, siempre, sería de las mujeres para proteger la honorabilidad de los hombres Garmendia. Y entonces, en medio de sus sollozos, una confesión inesperada y escalofriante emergió. Y no solo eso, dijo, levantando la mirada, sus ojos rojos e hinchados, pero con una nueva determinación. No solo fue Emilio, hubo otro secreto familiar, un bebé, una niña que nació muchos años después de Emilio, también hija de mi padre con la misma mujer. Pero esta vez, mi madre, con el apoyo de mi padre, decidió tomar medidas más extremas. No podían permitirse otro error, así que la niña fue dada en adopción, ilegalmente, y a una familia que vivía muy lejos. Era una recién nacida, y nunca nadie más supo de ella. Mis ojos se encontraron con los de Alejandro, completamente consternados. ¿Otra hermana oculta? ¿Dada en adopción ilegalmente? La red de engaños era aún más intrincada y cruel de lo que habíamos imaginado. La desesperación por proteger el honor de la familia Garmendia había llegado a límites insospechados. ¿Una niña?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Quién era esa niña? ¿Tiene un nombre? Mi suegra asintió, sus lágrimas ahora más calmadas, reemplazadas por una expresión de dolor profundo y un atisbo de alivio al fin estar desahogando la verdad. Se llamaba Isabel, dijo mi madre, que era necesario, que ya no podían arriesgarse a otra mancha en la familia, que Emilio ya era suficiente. Alejandro, visiblemente impactado, se levantó y se sentó junto a su madre, abrazándola. No era un abrazo de consuelo, sino de comprensión. Una comprensión de la carga que había llevado durante toda su vida. La confesión de mi suegra no solo reveló la profundidad de la manipulación familiar, sino también la magnitud de su propio sufrimiento. No era simplemente una mujer cruel, sino una mujer herida, atrapada en las redes de una mentira que la había consumido. Pero la revelación de Isabel, la hermana oculta, abría una nueva dimensión en esta historia. ¿Quién era Isabel? ¿Estaría viva? ¿Y qué papel jugaría en el futuro de la familia Garmendia? El silencio se había roto, pero la verdad había traído consigo nuevas preguntas, nuevos misterios que desentrañar, y yo, la tonta Emilia, ahora me encontraba en el centro de un torbellino de secretos, no solo de un nieto, sino de la búsqueda de una hermana perdida. La confesión de mi suegra sobre Isabel, la hermana oculta, había abierto una herida aún más profunda en la ya maltrecha historia de la familia Garmendia. La noche de la cena terminó con mi suegra exhausta, pero con un atisbo de alivio. La verdad, aunque dolorosa, empezaba a liberarla. Por primera vez, en años, vi en sus ojos algo más allá de la ira, una inmensa tristeza y un agotamiento palpable. Alejandro, por su parte, estaba en shock. Descubrir que su madre había vivido bajo el peso de tales secretos y que tenía una tía desconocida lo dejó sin palabras. Pero también sentí en él una nueva determinación, una necesidad de enmendar el pasado. «Tenemos que encontrar a Isabel», me dijo Alejandro al día siguiente, sus ojos aún rojos por la falta de sueño, pero con un brillo de esperanza. «No podemos dejar que otro Garmendia viva en el anonimato y la ignorancia de sus orígenes». La tarea no sería fácil. Mi suegra apenas recordaba detalles, solo que había sido una adopción ilegal en un pueblo lejano, organizada por intermediarios que habían desaparecido hace mucho tiempo. Los registros oficiales probablemente estaban alterados o inexistentes. Sin embargo, había un pequeño detalle, una chispa de información que mi suegra recordó en medio de sus sollozos. Mi madre me dijo que el orfanato donde la entregaron tenía un jardín muy grande con un árbol de moras y que la monja principal tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Con esa mínima información, el doctor Vidal se convirtió en nuestro principal aliado. Con su vasta red de contactos y su experiencia en casos de búsqueda de familiares, nos pusimos manos a la obra.
Empezamos a investigar orfanatos antiguos en la región, buscando aquellos con descripciones similares. Fue un proceso lento y arduo, lleno de callejones sin salida y falsas esperanzas. Pasaron semanas que se convirtieron en meses. Mi suegra, sorprendentemente, se unió a la búsqueda, aunque de forma más discreta. Venía a visitarnos con menos frecuencia, pero cada vez que lo hacía, sus preguntas sobre el progreso de la búsqueda de Isabel eran un claro indicio de su propio anhelo de redención. La verdad la había cambiado, ya no me llamaba tonta, y la presión por el nieto había disminuido, reemplazada por una silenciosa melancolía. Un día, el doctor Vidal nos llamó, su voz excitada. «Lo tenemos. He encontrado un orfanato en desuso a 200 kilómetros de aquí que encaja con la descripción. El Hogar de la Buena Esperanza. Y lo más importante, he localizado a una antigua monja que trabajó allí y aún vive, la hermana Clara, y tiene una cicatriz en la mejilla izquierda». Alejandro y yo nos pusimos en camino esa misma tarde. El orfanato era un edificio imponente pero decadente, con un jardín cubierto de maleza donde, entre la vegetación, aún se alzaba un viejo y frondoso árbol de moras. La hermana Clara, una anciana de ojos amables y voz dulce, nos recibió en su pequeña residencia cercana. Le contamos nuestra historia, con cuidado, sin juicios, solo con la esperanza de encontrar la verdad. La hermana Clara nos escuchó con una paciencia infinita. Cuando mencionamos el nombre de Isabel, sus ojos se iluminaron con un recuerdo lejano. «Isabel», suspiró. «Recuerdo a esa niña, tan pequeña, tan dulce». Fue una entrega muy triste. No había papeles, solo una nota de la madre que pedía que la criáramos con amor. La hermana Clara nos llevó a una polvorienta sala de archivos. Entre cajas y legajos viejos, encontró un álbum de fotos descolorido con imágenes de los niños que habían pasado por el orfanato. Hoja tras hoja buscamos, hasta que en una página casi al final nuestros ojos se detuvieron. Era una fotografía en blanco y negro con los bordes dentados. En ella, un grupo de niños jugaba en el jardín del orfanato bajo la sombra del árbol de moras. Y en el centro, una niña de unos 5 años, con un vestido humilde pero limpio, sonreía tímidamente a la cámara. Sus ojos, esos ojos eran inconfundibles. Eran los ojos de Alejandro, los ojos de Emilio, los ojos de los Garmendia, a pesar de que la familia había intentado borrarlos. «Isabel», susurró la hermana Clara, señalando a la niña. Era una niña muy especial, una de las más inteligentes y amables que he conocido. Siempre dibujaba, tenía un talento innato para el arte. «¿Y qué fue de ella?», preguntó Alejandro, su voz embargado de la emoción. La hermana Clara nos miró con una sonrisa nostálgica. Isabel fue adoptada a los 6 años por una pareja de artistas de la capital. No tenían hijos y se enamoraron de ella. Le dieron un hogar lleno de amor y la apoyaron en su talento. La última vez que tuve noticias, se había convertido en una pintora muy reconocida, una mujer fuerte y exitosa. Nos dio la dirección de la última galería donde Isabel había expuesto. La esperanza se encendió en nuestros corazones como una llama vibrante. No solo habíamos encontrado a Isabel, sino que había tenido una vida plena y feliz, ajena al oscuro secreto que la había separado de su familia biológica. Salimos del orfanato con la foto en nuestras manos, la imagen de Isabel, la hermana perdida, el último eslabón de esta compleja historia familiar. La tonta Emilia había desenterrado no solo la verdad, sino también la posibilidad de una nueva reconciliación, un nuevo comienzo para todos. Pero el camino aún no terminaba. La confrontación con Isabel, la revelación de su verdadera historia familiar, sería la prueba final. ¿Cómo reaccionaría ella al conocer a su familia biológica, la familia que la había abandonado? ¿Encontraría en nosotros un atisbo de rencor o la posibilidad de una nueva conexión? Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, Alejandro y yo nos dirigimos a la Galería de Arte en la capital. El doctor Vidal nos había advertido que este encuentro sería delicado. Isabel había construido su vida, su identidad, sobre los cimientos de sus padres adoptivos. Revelar que tenía una familia biológica y una historia tan turbia detrás era un riesgo.
La galería era un espacio moderno y luminoso, lleno de cuadros vibrantes y expresivos. Las obras de Isabel eran impresionantes, llenas de color y emoción. Muchas de ellas retrataban paisajes y figuras femeninas fuertes y resilientes. Me lo merezco, pensé al ver sus cuadros. Ella también se lo merecía. El éxito, la felicidad, la verdad. Una mujer elegante, de unos 50 y tantos años, con cabello corto y canoso y unos ojos penetrantes que reflejaban una profunda sensibilidad, nos recibió. Reconocí al instante los rasgos Garmendia, aunque suavizados por la calidez de su sonrisa. Era Isabel. «Hola, somos Emilia y Alejandro», dije extendiendo mi mano. «Estamos buscando al artista Isabel Garmendia». Ella sonrió. «¿Soy yo? Encantada. ¿En qué puedo ayudarles?». Alejandro, con voz temblorosa, respondió. «Creemos que somos familia, Isabel, familia biológica». La sonrisa de Isabel se desvaneció lentamente. Sus ojos nos escanearon, una mezcla de sorpresa, curiosidad y una punzada de cautela. Nos llevó a su estudio privado, un espacio desordenado pero lleno de vida, con lienzos a medio pintar y botes de pintura por todas partes. Allí, con la voz serena que el doctor Vidal nos había aconsejado, le contamos toda la historia, desde la infertilidad del abuelo, el pacto de sangre con Emilio, la infidelidad, los secretos y finalmente su propia historia, cómo fue entregada en el orfanato, hija biológica de los mismos padres que Emilio, y cómo había sido borrada de la historia familiar para proteger el honor de los Garmendia. Le mostramos la fotografía del orfanato, la imagen de la pequeña Isabel, la misma niña que sonreía tímidamente bajo el árbol de moras. Y luego, Alejandro le mostró la foto del diario de Elena, donde se veía el rostro de Emilio, su medio hermano, con quien compartía un parecido innegable. Isabel escuchó en silencio, sus ojos fijos en las fotografías, su rostro inexpresivo. Al terminar, no hubo llantos, no hubo gritos, solo un silencio denso que se prolongó por lo que parecieron siglos. Finalmente, Isabel tomó un respiro profundo y habló, su voz tranquila pero con una resonancia inesperada. «Siempre lo supe», dijo. Alejandro y yo nos miramos, sorprendidos. No lo sabía con hechos, con pruebas como las que ustedes traen», continuó. «Pero siempre sentí que había una parte de mi historia que estaba oculta. Mis padres adoptivos fueron maravillosos, me dieron todo su amor, pero nunca pudieron decirme la verdad de mi origen. Había un velo, una sensación de misterio que me acompañaba. Y en mis pinturas, ¿ven esas figuras femeninas resilientes? Son un reflejo de esa búsqueda, de esa fuerza interior que sentía que venía de algún lugar, de alguna ancestra». Isabel nos miró directamente a los ojos. Cuando era niña, en el orfanato, había una monja, la hermana Clara, que me contó una vez que mi madre biológica me había dejado una nota. Me dijo que era un secreto, que no debía contárselo a nadie, pero que en ella mi madre me pedía que nunca perdiera mi esencia, mi arte, mi capacidad de ver la belleza en el mundo, y que a pesar de las circunstancias, siempre fuera fuerte. Mi suegra, que había venido con nosotros, aunque se había mantenido en un segundo plano, dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron con los de Isabel. Había remordimiento y una profunda vergüenza en su mirada. «Isabel», dijo mi suegra, su voz cargada de emoción. «Lo siento. Siento todo el dolor que te hemos causado. Mi madre me hizo jurar que te borraríamos de la historia, que nunca debías existir». Isabel la miró, no con rencor, sino con una serenidad sorprendente. «No tengo nada que perdonar, señora. Ustedes son las víctimas de una mentira aún más grande. Yo, en cambio, fui libre de construir mi propia vida, de encontrar mi propio camino, lejos de la sombra de esos secretos». Y entonces ocurrió lo inesperado. Isabel se acercó a mi suegra y, para sorpresa de todos, la abrazó. Un abrazo sincero, lleno de una compasión que trascendía las décadas de silencio y engaño. Mi suegra, al principio rígida, se derrumbó en el abrazo de su hermana perdida,
sollozando con una mezcla de alivio y tristeza. «¿Mi hermano Emilio?», preguntó Isabel, separándose del abrazo. «¿Qué fue de él?». Alejandro le contó la historia de Emilio, su partida, su vida lejos de la familia Garmendia y cómo había muerto años atrás sin haber conocido la verdad completa de sus orígenes. Isabel escuchó con atención, una sombra de tristeza en sus ojos. «Ahora entiendo por qué mis pinturas siempre tienen ese toque de melancolía», reflexionó Isabel, mirando sus propios cuadros. Siempre buscaba la pieza que faltaba, el eslabón perdido, y ahora, gracias a ustedes, la he encontrado. Isabel no solo no mostró rencor, sino que nos ofreció una perspectiva que nadie esperaba. Ella, la abandonada, la borrada de la historia, era la que nos ofrecía la mayor lección de vida. No se trataba de vengarse del pasado, sino de abrazar el presente y construir un futuro. La tonta Emilia no solo había desenterrado secretos, sino que había reunido a una familia, aunque de una manera inesperada. Isabel, la artista, la pieza faltante del rompecabezas, no buscaba venganza, sino conexión. Y su sabiduría, su fortaleza, se convirtió en una guía para todos nosotros. El camino no terminaba allí. Había mucho que sanar, mucho que reconstruir, pero por primera vez la familia Garmendia, o lo que quedaba de ella, tenía la oportunidad de empezar de nuevo sobre cimientos de verdad y comprensión. Y yo, Emilia, ya no era la mujer a la que llamaban tonta, era la mujer que había encontrado su voz, su propósito y el verdadero significado de la familia. El encuentro con Isabel fue un punto de inflexión para todos. Su serenidad y su capacidad para perdonar, para entender que el pasado, por doloroso que fuera, no tenía por qué definir el presente, nos impactaron profundamente. Mi suegra, liberada del peso de su secreto, inició un lento pero visible proceso de transformación. Su relación con Alejandro y conmigo se suavizó. Ya no había exigencias, solo una búsqueda silenciosa de conexión y redención. Isabel, a su vez, se integró a la familia de una manera natural y orgánica. Se convirtió en una figura de inspiración, su estudio de arte un refugio donde las conversaciones eran profundas y las risas genuinas. Alejandro encontró en ella no solo una tía, sino una confidente, una ventana a una parte de su historia que nunca había conocido. La presencia de Isabel trajo consigo una sensación de completitud, como si la pieza faltante del rompecabezas Garmendia finalmente hubiera encontrado su lugar. En cuanto a mí, Emilia, la tonta que no podía dar un nieto, mi perspectiva sobre la maternidad también había cambiado. La búsqueda de la verdad me había liberado de la creación, del estigma. Me di cuenta de que mi valor no residía en mi capacidad de procrear, sino en mi fuerza, mi perseverancia y mi capacidad de amar y construir. Un año después del descubrimiento de Isabel, la vida en casa era diferente. La relación con mi suegra había evolucionado hacia un respeto mutuo, incluso un afecto. Ya no había que demostrar nada. El silencio de los secretos se había roto, dando paso a una comunicación más honesta. Un martes por la mañana, mientras regaba mis plantas, sentí una punzada de náuseas. No era la primera vez en las últimas semanas. Al principio lo atribuí al estrés, a los cambios, pero esta vez algo era diferente. Mi cuerpo, que había sido una fuente de frustración y desilusión durante tanto tiempo, ahora parecía susurrarme algo. Hice una prueba de embarazo. La línea, tenue al principio, se fue intensificando hasta volverse inconfundible. Positivo. Mi corazón dio un vuelco. Era un milagro, un giro inesperado del destino. Después de años de intentos fallidos, de resignación, de haber abandonado la búsqueda activa, la vida me había sorprendido. Entré en el salón, donde Alejandro estaba leyendo el periódico. Mis manos temblaban mientras le mostraba la prueba. Sus ojos, al verla, se llenaron de incredulidad, luego de una alegría desbordante. Me abrazó con tanta fuerza que apenas pude respirar. «¡Un bebé, Emilia! ¡No puedo creerlo!», exclamó, con lágrimas en los ojos.
La noticia corrió por la familia como reguero de pólvora. Mi suegra, al enterarse, vino corriendo a casa, no con la presión de antes, sino con una emoción sincera y una felicidad que nunca antes le había visto. Me abrazó con calidez. «Un nieto», dijo, sus ojos brillantes. «Un nuevo comienzo para todos nosotros, una bendición después de tanta oscuridad». El nacimiento de nuestro hijo, un niño sano y hermoso, al que llamamos Mateo, fue la culminación de un viaje inesperado. Su llegada no fue el resultado de una obsesión, sino el fruto de un amor liberado de las cadenas del pasado. Mi suegra, la antigua tirana, se convirtió en una abuela amorosa y devota, redimiéndose a través de su cariño incondicional por Mateo. Isabel fue una de las primeras en visitarnos en el hospital, con un pequeño lienzo pintado especialmente para el bebé, un jardín con un árbol de moras y un cielo lleno de estrellas. «Un nuevo comienzo, Emilia», me dijo, mientras acunaba a Mateo en sus brazos. «Este pequeño no cargará con el peso del pasado. Él será el eco de la verdad y la promesa de un futuro donde el amor siempre encuentra su camino». Miré a mi hijo, tan pequeño y ajeno a la compleja historia de su familia. Él era el símbolo de que a veces los caminos más oscuros nos lleven a la luz más brillante. La tonta Emilia había encontrado su voz, su amor, su familia y la felicidad en los lugares más inesperados. Y había aprendido que el verdadero legado no se mide en linajes o en la capacidad de procrear, sino en la verdad, el perdón y la capacidad de construir un futuro lleno de amor y compasión. ¡Qué final tan conmovedor para la historia de Emilia! Esperamos que hayas disfrutado cada giro y revelación. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir tus pensamientos finales en los comentarios. Nos encantaría saber qué te pareció el desenlace y qué lecciones te llevas de la historia.